Hola a todos. A través de este tutorial, vídeo, como queráis llamarlo, os voy a acercar a cuál es la estructura del examen de lengua y la estructura del examen de inglés, ¿vale? Para que esa información, junto con todo lo que hemos ido trabajando a lo largo de este primer trimestre, tengáis una idea clara de lo que el martes día 12 vais a enfrentaros o a hacer, ¿no? y a demostrar. Bueno, empezando por lengua. Antes que nada, y esto lo haremos ahora después también en inglés, quiero recordar que para conocer cuáles son los contenidos exactos que entran en el curso, muy sencillo, porque lo único que hay que hacer es pues, situarse al principio de la aula virtual, en este caso la de lengua, ir al primer botón del menú de botones, programación del curso, y descargar una vez más, o primera vez, dependiendo de lo que lo hayáis hecho y tal, el archivo que dice secuenciación temporal lengua nivel 1 de distancia. Y ahí tenéis, desde el 26 de septiembre, que fue nuestra primera clase real, digamos, hasta el 5 del 12, que es la última antes del examen, o la de hoy, digamos, todos los contenidos que traen y lo que entra, lo que hay que repasar, lo que hay que estudiar, está ahí, es lo que tenéis ahí, ni más ni menos. Se haya visto o no se haya visto en clase. Podemos decir que prácticamente todo se ha visto en clase, por lo tanto hay un vídeo, una clase grabada disponible. La de la pasada semana, en la que no pude estar con vosotros, lo que he hecho es subir vídeos de hace dos cursos, del curso 22, perdón, del curso anterior, del curso 22-23. Así que lo que la semana pasada tenemos que estudiar, que era sobre todo el adjetivo, los diptongos, los tristongos y hiatos, lo tenéis dentro del apartado, vuelvo ahí, volviendo al principio del aula virtual, dentro del apartado de clases grabadas, que se sitúan siempre, o sea que te subimos siempre las grabaciones. Bueno, pues como digo, la correspondiente a la clase de la semana pasada, en la que uno puede estar con vosotros, lógicamente no se grabaron, pero he recuperado, como digo, las del curso anterior y aquí las tenéis, ¿no? La clase sobre el adjetivo y la clase sobre diptongos, hiatos y triptongos. De manera que tenéis todos esos recursos, sabéis lo que entra, tenéis recursos a vuestra disposición, las clases grabadas, la teoría, actividades, etcétera, que está a vuestra disposición para poder preparar el examen. ¿Y en qué va a consistir ese examen? Bueno, vamos a verlo sobre una sobre una hoja en blanco de Word. El examen constará de, por supuesto, de dos partes. Una parte de lengua, del examen, digamos, de lengua, que tiene, o que la primera parte de ese examen de lengua nos dedicaremos y así estará, os dedicaréis a demostrar lo que sabéis de tipología textual, es decir, todo lo que hemos hablado de este trimestre sobre los textos, ¿no? Las funciones del lenguaje, las situaciones comunicativas, la modalidad oracional, etc. En esta tipología textual se incluyen tres preguntas o tres actividades, ¿vale? Y una de ellas, solo una, tiene dos apartados. Es decir, de esas tres preguntas que corresponderían a la tipología textual, os puedo pensar que una por contenido que hemos estudiado en esta sección en las diferentes unidades, en el tema 1, 2 y 3, una de esas preguntas tiene dos apartados, o es doble, digamos. ¿Qué tipo de preguntas serán? Bueno, pues son preguntas de clasificar palabras, preguntas de verdadero o falso, preguntas de identificar, hacer algún tipo de identificación en una frase, no sé, por ejemplo, yo te puedo decir cuál es la... Hola, Juan Antonio, ¿qué tal? Bienvenido. Yo puedo comentar o te puedo proponer una situación comunicativa Hola. y... hola, Juan Antonio, ¿qué tal? Eh, estoy aquí con la grabación y hablando de cómo es el examen, la estructura del examen, ¿vale? Esto va a quedar grabado para que luego al colgarlo y demás, pues el resto de compañeros pues tengan acceso a eso, ¿no? Cómo es digamos, la estructura del examen de lengua, ¿no? Entonces estaba diciendo que el examen de lengua y literatura se compone de la parte de lengua. Dentro de la parte de lengua, la primera sección es tipología textual, que se ocupa de, como digo, de esa sección que hemos visto siempre al principio de cada una de las tres unidades de lengua, y son tres preguntas dentro de esa sección. Una de ellas tiene dos apartados. Decía que es lógico pensar que si son tres preguntas y hemos visto tres contenidos diferentes, pues hay una pregunta por cada contenido, ¿no? Es decir,
Una por la situación comunicativa, otra por las funciones del lenguaje y otra seguramente de el último que es la modalidad oracional, ¿vale? Y decía que el tipo de preguntas eran clasificar palabras, decir si es verdadero y falso, identificar tipos. Y estaba justo cuando has entrado exponiendo un ejemplo que era que yo te puedo presentar una situación comunicativa y te digo, oye, identifícame los elementos, cuál es el receptor, cuál es el emisor, pues, por ejemplo, ¿no? Eso sería un poco de ese tipo. Es decir, en este primer apartado, la idea es como siempre, o como es en general, digamos, que sean preguntas y respuestas muy prácticas, ¿no? Es decir, que lo que se pregunte sea de una manera práctica. Ese sería el primer apartado. Luego, el segundo apartado, que llamaríamos propiamente lengua, y que correspondería, digamos, a ese tercer apartado de las unidades que hemos estado viendo de los temas de lengua, ¿no? Donde había ortografía, semántica, morfología, había un poco de. Este apartado tendrá también tres preguntas. Tres preguntas. Y una de ellas tiene un doble apartado, ¿vale? Una de ellas, algo parecido también a lo que hemos visto antes en la sección de tipología textual, es decir, de esas tres preguntas, ¿vale? No, perdón, estoy confundido. Tres preguntas y cada una de esas tres preguntas tienen apartado doble, ¿vale? Es decir, no es como en tipología textual que había tres ejercicios y uno de ellos los apartados. Pues bien, de estas tres preguntas, de estos tres ejercicios dentro del apartado de lengua, todas tienen doble apartado. Es decir, esas tres preguntas de la sección de lengua, pues tienen un apartado doble. Es decir, que en cada actividad, en cada ejercicio de este apartado de lengua se preguntan dos cosas, prácticamente así, o hay como dos actividades, ¿no? El contenido, lo que decía, aquí hay un poco de todo. Hemos hablado de los procesos de formación de palabra, hemos hablado de adjetivos, de sustantivos, hemos hablado de los acentos, la acentuación, los diptongos, los sinónimos, los antónimos, es decir, todo ese contenido que corresponde, que hemos visto en las diferentes unidades sobre lengua, se preguntaría aquí. Y de esas tres preguntas, insisto que todas tienen ese doble apartado, una es seguro, versará sobre eh, lo que hemos estado viendo de sustantivos, adjetivos, es decir, de esta clasificación, de esta descripción, mejor dicho, que hacíamos de las categorías en las que se dividía el sustantivo, que la vimos en el tema 2, y de esta clasificación que se hace sobre el adjetivo y que corresponde al tema 3. Seguro que hay una de las tres preguntas versará sobre ello. ¿Vale? De verdad que esos dos apartados, el de tipología de texto con esas tres preguntas y el de lengua con esas tres preguntas, conformarían la parte de lengua del examen, ¿no? Que tiene su nota, etcétera, etcétera. El siguiente, o sea, seguido, es decir, sin separación, sino seguido, sin solución de continuidad, encontraríais el examen de literatura, que recuerdo una vez más que el examen de literatura se compone de de los tres ejercicios que habéis hecho durante el trimestre, el tema 1, tema 2 y tema 3, eso es el 40% del examen de literatura, que para aprobar, digamos, lo que hay que hacer es entregarlo y que estén bien, o sea, que estén, digamos, completas y más o menos bien hechas. Si habéis hecho eso, si en el punto en el que estamos hoy habéis entregado o estáis a punto de entregar todas las actividades de lengua, de literatura, del tema 1, la del tema 2 y la del tema 3, bien hechas, completas, y así yo las reviso y las anoto en vuestra ficha, esa parte, ese 40% del examen ya lo tenemos. Y como no me cansaré de repetir y estoy comentando siempre, es necesario hacer y entregar esas actividades para poder aprobar. Son las únicas actividades obligatorias, siempre lo he dicho. Todas las demás, si quiero las puedo hacer, o puedo hacer alguna, puedo hacer otra, pero las de literatura son obligatorias. Entonces, ese 40%, esa parte del examen de literatura, cuando la semana que viene nos veamos, el día 12, ya esa parte ya está hecha. Pues bien, ¿qué vais a hacer entonces? ¿Qué se os va a preguntar? ¿Cómo se va a preguntar en ese examen del día 12 en la parte de literatura? Bueno, pues igualmente la parte de literatura será tres preguntas o tres ejercicios o como queráis decir. Igualmente, si hemos visto tres apartados, digamos, o tres, pues los voy a pensar que versarán más o menos sobre esos apartados, ¿no? Pero esa literatura, recordad que fundamentalmente es el que vais a encontrar seguro, pues hablando de los orígenes de la literatura,
de esa lírica medieval, todo lo que vimos de las jarchas, lo que vimos de digamos, el romancero, las composiciones, las primeras composiciones de eh, que con esa influencia, digamos, de la literatura provenzal, con los trovadores, luego ya la poesía más culta, ya con poetas reconocidos. El último que vimos que fue la narrativa medieval, ¿no? En poesía, o mejor dicho, escrita en verso. Teníamos sobre todo el Cantar de Miocid, la escrita también en prosa con el Mester de Clereciano. Recordad que el Cantar del Miocid correspondía al Mester de Juglaría, ¿no? Estas figuras, estos artistas que iban pueblo por pueblo recitando y cantando. Y para favorecer y fomentar, digamos, la evangelización y la transmisión de los valores cristianos, también la Iglesia crea, o miembros de la Iglesia crean historias, ¿no? Cercanas, sencillas, de carácter religioso, y es lo que llamamos el Mester de Clerecía. Pues bien, esos dos contenidos, lógicamente, se va a preguntar algo de ello. De esas tres preguntas de literatura que versan sobre lo que hemos estudiado en el tema 1, 2 y 3, una de ellas, tendrá tres apartados, ¿vale? Tres apartados. Y contendrán un texto, fragmentos de un texto, de una narración, de un poema o de qué sé, ¿vale? Pero una de esas tres preguntas, una solo, tendrá tres apartados y en algún momento de esos tres apartados, bien para que se trabaje toda la pregunta completa con ese texto, o bien para que parte de esa pregunta se trabaje analizando el texto, siempre guiado, siempre con indicaciones de lo que tenéis que hacer. Habrá también, como digo, y hay que acabar el examen de manera que sumando todo tendremos pues, nueve preguntas en total, ¿vale? Pero recordad, de un lado lengua, de otro literatura. La nota de lengua del examen, de la parte del examen de lengua va por un lado, la nota del examen de literatura va por otro. Recuerda, el examen de literatura es 60% lo que escribáis, lo que hagáis la semana que viene, y el otro 40% será la entrega de esos ejercicios. Con ello se crea, digamos, yo obtengo la nota de literatura, corregiré por otro lado el examen de lengua, que tendrá una nota. El examen, la parte de lengua del examen será el 60%, la nota total de la parte del examen de la literatura, ejercicios más examen, será un 40 y con esos dos porcentajes, 60 la parte del examen de lengua, 40 el examen completo de literatura, tendremos la nota total del examen de lengua y literatura. Eso será el 70% de la nota del apartado de la parte de lengua, a lo que habrá que sumar el 15% de los ejercicios que se hayan entregado y el 5% del el libro y en la resolución o completar el cuestionario que tenemos abierto hasta el día 12. Con todo ello será la nota, se averiguará la parte de la nota de lengua y literatura del ámbito de complicación. Todo esto que está expresado, lo estoy comentando un poquito así más express, lo tenéis, ya sabéis, me refiero a ello, dentro del aula virtual, en el apartado de programación de curso, en ese, en esa pestaña o en ese cajón, justo en el archivo que dice información nivel 1 y distancia 23-24. Ahí tenéis todo lo que he dicho, porcentajes, cómo se calcula la media, cómo es el examen de lengua, cómo es el examen de inglés, etcétera. Todo va, ¿vale? Por lo tanto, no tenemos un examen de muestra, pero al menos tendréis muy claro cómo es la estructura, el orden y el examen y más o menos los contenidos del examen de lengua y del examen de literatura. ¿Vale? Veamos un poco también la parte del examen de inglés. Igual que con el examen de lengua, pulsando en programación del curso, al principio de la área virtual, en el menú de botones y descargando el archivo que dice secuenciación temporal inglés nivel 1 distancia, nos llevará esa ficha, os informará de todo lo que entra en este primer examen, de esta primera evaluación. El contenido que empezamos a ver el 26 de septiembre y que terminamos el 5. Bueno, esto ya está, el People and Family ya está visto, ya lo vimos antes de la semana pasada, pero todo lo que tenéis, que está ahí especificado, los contenidos que se han asignado a cada una de las clases,
es el material que entra, ni más ni menos. El examen, lo que se os pregunte, versará sobre esos contenidos que tenéis ahí reflejados. Es decir, que está muy claro lo que hay que repasar, cómo hay que repasarlo, etcétera. ¿Vale? La estructura del examen de inglés es un poquito más sencilla o más común, ¿no? En el caso de inglés, tenemos tres apartados. El primero es grammar, que es el de gramática, ¿no? Y serán 5 preguntas. Que trae, pues lo que hemos visto, el verbo to be, plurales, singulares, la posesión, los adjetivos, no, los adjetivos no, que no lo hemos visto todavía. Pero bueno, ese contenido que dentro de que viene especificado dentro de las unidades en el apartado de Theory and Resources y que venía marcado como gramática. Insisto, el verbo to be, el plural y singular, lo que hemos hablado de la posesión, etcétera. ¿Cómo se va a preguntar? Pues de la manera que habéis estado trabajando, si habéis hecho los ejercicios que había que entregar o si habéis seguido las clases y demás, lo que hemos utilizado, empleado aquí en la clase, como digo, ¿no? Pues huecos, ordenar frases, completar frases con la forma correcta, etcétera, etcétera. Es decir, elegir la opción correcta, de ese tipo. En inglés quiero decir, es menos misterioso, es menos hay menos, digamos, o es más claro para vosotros saber cómo se preguntaría. Eso sería en el apartado de grammar. Luego, otro apartado, vocabulary, donde se pregunta pues el contenido de vocabulario. E igualmente serán 5 preguntas o 5 actividades o como queráis. Igual, versando sobre lo que hemos estudiado, ¿no? Pues family and friends, lo que hemos hablado, es decir, todos los contenidos un poco de vocabulario, ¿no? Objetos que vimos también en el tema 2, etcétera, etcétera. Y se pregunta, pues, a través de traducción, frases, yo te doy palabras y frases con huecos y tú sitúas la palabra, colocas la palabra dentro del hueco correcto, puede dar un pequeño diálogo con huecos, expresiones, para que tú completes ese diálogo y tienes que colocarlas en un lugar correcto, traducción, clasificación de palabras según categorías, ¿vale? Pues manejar un poco desde ese punto de vista. Y el último apartado que se llama, denominamos skill o habilidades, ¿no? Tendrá 2 preguntas o 2 ejercicios. El primero en el que se os propone un texto, ¿vale? Para que leáis y entonces a ese texto le puede acompañar una o 2 actividades para que ver si habéis comprendido, ¿no? La lectura, ¿no? El mensaje, lo que os transmite, lo que os quiere decir ese texto. La pregunta de verdadero o falso, o de completar una información. Yo te digo una frase y te digo, complétala con información del texto. ¿Vale? Preguntas de ese tipo, asequibles y demás. Y la última pregunta del examen, ¿vale? Será de lo que llamamos el writing, donde hay que pues escribir vosotros un texto. Claro, de acuerdo a lo que hemos hecho, lo que habéis venido trabajando, sobre todo en la unidad 1 y 2. Sabéis que la unidad 3, como podéis ver y comprobar en la secuenciación de contenido, no la hemos visto completa. La unidad 3 hemos visto la mitad, hemos visto algo de vocabulario, algo de gramática, pero la segunda parte de esa unidad, donde ya se incluye lectura de un texto, se incluye el writing, lo haremos después de Navidad. Por eso tampoco hay abiertas todavía actividades de la unidad 3. De manera que ese writing que se os proponga será o el que hemos hecho en la unidad 1 o el que hemos hecho en la unidad 2. Cualquier caso, se os propondrá escribir un writing y habrá una guía, es decir, oye, escribe un writing, pero sigue estas pautas. O yo te doy unas preguntas y escribe el texto con las respuestas a esas preguntas. Es decir, no se os dejará ahí un poco en el vacío, sino que algún tipo de indicación, de guía acerca de cómo y qué tenéis que escribir se os dará. ¿Vale? Por lo tanto, en total serán 12 o 13 preguntas, ¿no? Dependiendo de si el texto tiene uno o dos ejercicios. Y hasta aquí. No, quiero decir, ya digo, la estructura del examen de inglés es más clara. En el caso de inglés, recordad, la nota total de este examen sobre 10 es el 80% y el 20% restante son aquellos ejercicios que hayáis entregado si habéis entregado. Si no, la nota pues, se sacará únicamente del resultado del examen de inglés, al igual que ocurría también en lengua y literatura. Si no habéis entregado ningún ejercicio de lengua, salvo los de literatura, que son parte del examen, la nota será aquella que obtengáis
a partir del resultado del examen. Y al igual que ocurría en lengua, los contenidos que deberían de haberse visto en clase la semana pasada y que no se vieron, pues porque esa clase, como ya sabéis, no estaba aquí, se han recuperado esas grabaciones del curso pasado y entonces simplemente accedéis a clases grabadas, bajáis y llegáis al apartado de la unidad 3 y los adjetivos posesivos, que era el contenido, digamos, que tenía que haberse visto la semana pasada, ahí lo tenéis explicado y trabajado también, aunque como digo, la grabación es del pasado. Por mi parte, nada más. Bueno, Juan Antonio, me dirijo a ti porque realmente no hay nadie más, ni online en casa, ni aquí en clase. Así que si hay alguna pregunta o duda acerca pues, de esto que estamos comentando o acerca de algún otro contenido, pues es el momento y con muchísimo gusto te la responderé. A ver, yo voy muy limitado para este examen y lo Ujú. único, el adjetivo en este caso en lengua, cuando se dio hubo un problema de que no se pudo grabar la clase o algo pasó. Sí, Entonces, pues evidentemente yo por medio he estado buscando la información para que, pues, más o vale. menos entenderlo. Entonces, mi pregunta es, en mi resumen que yo tengo, como en todo, por ejemplo, el sustantivo lo tengo dividido en 6 apartados a la hora Ujú, de poner una palabra y las cualidades de una palabra. Está el masculino femenino, ujú, singular, el género, el número, común, propio, concreto, abstracto, individual, colectivo, contable, no contable, variable común, ambiguo y epiceno. efectivamente. Por el sustantivo, pero por el adjetivo yo quiero saber, porque claro, he buscado 58.000 informaciones y cada uno Sí, vale. te lo hace No te muy... preocupes. Entonces, Vamos a yo hacer lo siguiente. lo que tengo puesto es el género y el número, que es igual que el sustantivo. Ujú, La única diferencia en que en masculino en el género puede ser invariable, puede ser masculino, femenino, invariable. ujú, Después tengo calificativo y relativo, lo he puesto de forma fácil, sé que se puede ampliar, pero lo he ujú. puesto de forma fácil. Ajá, Yo voy muy sí. justo para el examen. Y después he puesto el positivo, el comparativo, que, sabe que aunque no lo voy a especificar en el examen probablemente, Sí, siendo fácil, porque está el grado de superioridad, de inferioridad y de sí. igualdad, y también está el superlativo. ¿Es Ujú. correcto? Sí, sí, efectivamente. Te voy a proponer lo siguiente, Juan Antonio. Vamos a parar esta grabación porque es un poco, digamos, sobre la estructura del examen Sí. y hablamos un poco de eso del adjetivo, para Genial. que lo tengamos claro así. Si voy bien o no. Bueno,